El combate entre Archer y Berserker parecía haber entrado en un punto muerto ya que ninguno podía ganar ventaja sobre el otro y dar el siguiente golpe. El caballero oscuro solo se centró en intentar golpear con aquel poste arrancado del suelo como una porra gigante, mientras el rey dorado solo podía esquivarlo moviéndose de un lado a otro. Evadir los impulsivos y predecibles ataques del Servant de la locura era un juego de niños y podía estar así por varias horas hasta que se le agotaran las fuerzas. Sin embargo, Archer no quiso conformarse con desgastar a su molesto y persistente enemigo de esta forma. No era su estilo estar siempre a la defensiva y estar todo el rato esquivando o estar perdiendo el tiempo jugando con este irritante perro rabioso que estaba hiriendo su orgullo. No. Tenía que acabar con este mestizo y enseñarle cuál era su lugar. Archer levantó los brazos para detener la caída del poste de luz balanceado por encima con fuerza por Berserker y logró sostenerlo en sus manos con cierta dificultad. GHR. El rey dorado gruñó de frustración mientras aún sostenía el poste. Basta de juegos. Varios portales dorados aparecieron alrededor del poste, y varias armas emergieron de él. Slash slash slash. El poste voló en 1000 pedazos cuando las estacas, espadas, etc. atravesaron cada lado del poste como un cuchillo caliente a la mantequilla, dejando el arma improvisada de Berserker totalmente inservible. Archer puso un pie adelante, sus ojos luciendo con pura rabia y frustración. Debo admitir que me has causado bastantes problemas para hacerme llegar a esto, Chucho. Habló el rey en voz baja con un tono que detonaba peligro. Pero eso se acabó. Y de la nada, numerosos portales, el doble que antes, aparecieron justo detrás de él. Juro que tu osadía te causará la peor de las muertes. Gritó Archer con sed de venganza. Chucho sarnoso, no dejaré ni las cenizas de tu cadáver. Mientras que Berserker no se mostró visiblemente impresionado o amenazado, no se podía decir lo mismo por la audiencia, quienes observaron en shock esta exhibición. No me jodas, ¿hasta cuánto puede crear este? Exclamó Ichigo estupefacto al ver el mayor número de armas convocados por Archer. ¿Cómo puede invocar tantas armas? Preguntó Uri igualmente atónito al ver esto. Entretanto, Kisuke era el único que mantenía la calma mientras inspeccionaba analíticamente lo que se suponía que era el noble fantasma de Archer. Así que eso es todo su noble fantasma. Comentó Urahara mientras observaba la exhibición. Tal como dije antes, esas armas que veis son reliquias que utilizó este individuo en vida, aunque no sé si podía invocarlos de manera instantánea como en esos portales, pero seguramente debió de haber tenido un gran almacén de armas para guardar todo eso. Ishida y Inoue reflexionaron sobre esas palabras y se preguntaron además de Berserker, quién podía ser este poderoso guerrero dorado y qué tipo de leyenda trascendió para tener todo ese arsenal que veía. Solo una cosa le dejó bien claro. No creía que luchar con este individuo será tarea fácil. Entretanto, en el sótano de la iglesia, Kirei observó la escena a través de la vista de Assassin, y de inmediato informó a su amo a través de un fonógrafo de aspecto antiguo, pero en tan buen estado, que fue remodelado como un código místico, y que servía como principal medio de comunicación entre ambos hombres cuando están operando en lugares distintos, sobre esto. Parece que Gilgamesh va a ir muy en serio. Informó Kirei hacia Tokiomi a través de la radio. Creo que va a usar la Gate of Babylon a pleno poder. En el sótano de la mansión Tosaka, Tokiomi sacudió la cabeza decepcionado al escuchar la información por este desarrollo que ya tuvo previsto que ocurría a medida que pasaba el tiempo y que su Servant no lograra acertar un golpe en el implacable monstruo que fue Berserker, y que este último solo sirvió para provocar la ira del Servant dorado hasta este extremo que ya sería considerado como el punto sin retorno. Por supuesto, solo era un pequeño revés en sus planes y estrategia en este gran ritual que fue la guerra del Santo Grial. Pero aún así, le sorprendió que un Servant fuera capaz de desafiar y mantenerse en pie frente a la fuerza arrolladora del Rey de los Héroes. Inmediatamente después de que Archer mordiera el anzuelo por la provocativa invitación burlona de Rider y se dejara ver frente a todos, de repente apareció otro oponente que supuestamente mordió el anzuelo con la forma de un temible caballero negro rodeado por una misteriosa e intimidante aura oscura que parecía haber surgido de las profundidades del infierno y desafió a Archer a una pelea. Y naturalmente, el Rey Dorado estuvo más que dispuesto a complacerlo y desató toda su furia. Realmente Archer no conocía la palabra moderación ya que hizo llover noble phantoms tras noble phantoms sobre el Servant de la locura como un niño en una rabieta para castigar a ese salvaje por hacerle bajar del poste por donde estuvo posado antes y rebajarse a su mismo nivel del suelo, y por ello quería matarlo de la peor manera posible.
Sin embargo, a pesar del ímpetu y que no se estaba conteniendo en nada, Berserker se las arregló para evitar cada ataque que le lanzaba Archer con una habilidad y precisión asombrosa y no mostró signo de agotamiento para mayor preocupación de Tokiomi. El Servant negro no era más que una bestia salvaje disfrazada de caballero, que contrarrestaba el arsenal de Archer con el propio arsenal de Archer. Tenía la aterradora habilidad de robar y usar con pericia cualquier cosa que disparara el noble fantasma de Archer. Era como si Archer estuviera alimentando a Berserker con munición para usarla contra ellos. No había ninguna duda en la mente de Tokiomi. Berserker era el enemigo natural de Archer. Sin embargo, a medida que la batalla se prolongaba más y más, los agujeros en la defensa del Caballero Negro iban apareciendo lentamente. Es decir, no podía evitarlo todo. Berserker compensó la diferencia numérica con los zarcillos en su espalda y la mejora de la locura, pero incluso eso tenía un límite. Sí, un límite. Esta fue la única gracia salvadora de Tokiomi. Como ya sabía, a pesar de su reputación implacable y poder arrollador, Berserker era un Servant que requiere grandes cantidades de energía mágica. No importa lo grande que fuera su máster, Berserker pronto se quedaría sin energía mágica y eventualmente caería. Esa sería la clave del éxito. Lástima que eso también se le aplicaba a Archer. Así que vas a enseñar constantemente tu noble fantasma a los demás, murmuró Tokiomi sobre las acciones de su Servant. ¡Qué imprudente! Dado que su Servant también poseía un gran potencial que estaba limitado al consumo de energía mágica del propio Tokiomi y con cada espada y hacha que el Servant dorado lanzaba a Berserker, Archer también caerá. Pero esa no era la única preocupación. Por el momento, ninguna de las armas que lanzó Archer pudo revelar información útil al enemigo que la observaba, ya que esas espadas y hachas que desperdigaba infructuosamente sobre su persistente enemigo era su verdadero noble fantasma, ya que solo eran simples reliquias que el Servant coleccionaba en vida sin ninguna atribución a él como usuario original. Pero eso podría cambiar si Archer perdiera finalmente los estribos y decidiera dar riendas sueltas a su arma más poderosa, que está estrechamente relacionada con su leyenda, y por tanto es el mayor tesoro del Rey Dorado. Tokiomi no dudaba que con esa carta del triunfo Archer sería capaz de hacer desaparecer a Berserker de la faz de la tierra de una vez, pero ¿qué había de los 4 Servants presentes? El verdadero tesoro del noble fantasma de Archer consumía demasiada energía mágica, no sabía a qué extremo de lo que el mago rojo pudiera aguantar, pero ese no era el único problema. Aún quedarían los 4 Servants restantes, como Rider, quien aún estaba en su carro sirviendo como espectador junto a Lancer de pie, ambos habiendo escudriñado toda la batalla y haciendo nota de las habilidades y capacidades de tanto Archer y Berserker, pero sobre todo del primero. También estaban los 2 Sabers, quienes aún estaban luchando entre sí distraídamente y sin prestar atención a la otra batalla. En cualquier caso, tanto Rider como Lancer estaban listos para luchar y probablemente no dudarían en afirmar una alianza temporal con tal de aplastar a Archer una vez que las reservas de energía mágica que le suministraba Tokiomi fueran bajas. No podía permitir que tal escenario tuviera lugar ahora. ¿Cuál es su decisión, maestro?, preguntó Kirei, queriendo saber cuál sería el curso que su maestro seguiría para cambiar la situación. Sabía que tenía que actuar rápido. Solo era cuestión de tiempo de que Archer cruzara imprudentemente el punto sin retorno y todo se iría al infierno de inmediato si tanto Rider como Lancer descubrieran la identidad de Archer y se volviera en su contra. Ni siquiera su arma más poderosa podría salvarlo y probablemente moriría esta noche por el esfuerzo colectivo de Berserker, Rider y Lancer. La sola idea de perderlo aterraba más que cualquier otra cosa y tenía que evitar eso a toda costa. Fue por ello que afortunadamente se le ocurrió una sola idea para solventar esta situación de inmediato, aunque probablemente se gane la ira del rey más tarde. Fue precisamente por eso, para prevenir este tipo de situaciones comprometidas, que se crearon los sellos de comando, no solo para domesticar a un Servant desobediente o llamarlo en caso de emergencia. También estaba para impedir cualquier acción imprudente que podría enviarlo a la tumba por culpa de su orgullo y su rabieta, como el caso de Archer. Tokiomi levantó su brazo derecho al mismo nivel de su cabeza y observó sus sellos de comando circular con una mirada sombría. Sin duda era un infortunio que tuviera que utilizar y malgastar uno de los 3 valiosos hechizos de comando que tenía a su disposición tan pronto en la primera batalla de la guerra por el Grial, y solo para detener la rabieta infantil de su Servant, para salvarle de una derrota segura. El mago rojo suspiró con resignación a lo que iba a hacer, pero no tuvo más remedio que hacerlo.
Más tarde tendría que afrontar la ira de su servant por forzarle a abandonar la batalla, pero se reconfortó al pensar que podría reparar la relación entre Master y servant más tarde, y si este último muriera esta noche nada importaría ahora. Fue por eso que no dudó más en tomar su decisión por espinosa que fuera. Por el poder que me otorga este hechizo de comando, recitó Tokiomi cerrando los ojos mientras sus sellos de comando se iluminaron como si hubieran cobrado vida. Rey de los héroes, apacigua tu ira y envaina tus espadas. La marca de la media luna más externa en su mano brilló intensamente antes de desaparecer, dejando solo una tenue sombra de donde solía estar. Una extraña sensación a hormigón recorrió el cuerpo de Archer cuando sintió que su cuerpo ya no se movía sin el permiso de sus músculos y su cerebro como si lo traicionaran. Esto llamó la atención de Ichigo, Waber, Rider y Lancer, quienes se enfocaron más en el servant dorado al percatarse de que la lluvia de noble fantasmas que desataba sin parar había cesado por completo y que su lanzador ya no estaba atacando por alguna razón aparente. Archer observó con una expresión llena de confusión como los portales dorados se detuvieron de golpe y ya no llovían más de sus armas, como si ya no tuvieran más municiones. Pero no fue así. Enseguida entendió por qué. Archer envió una mirada hacia las nubes como su expresión ahora hervía de ira e indignación. ¿Te atreves a ordenarle a un rey que se retire? Escupió furioso, sin ser visto por su máster. ¿Dejar la pelea así como así sin hacer nada? ¿Abandonar la lucha como un cobarde y dejar que ese perro loco negro se salga con la suya? Los tienes muy puestos, Tokiomi. A pesar de que quería desobedecer completamente la orden, no podía sin importar cuánto protestaran sus miembros. Así fue como funcionaban los sellos de comando de los Masters, y así es como los Masters controlaban a los seres que trascendieron a la humanidad conocidos como espíritus heroicos, y, por tanto, Gilgamesh, el rey semidios de Uruk, no era una excepción. A regañadientes, Archer agitó su brazo derecho haciendo que todos los portales luminosos desaparecieran de la nada al igual que las innumerables armas que yacían esparcidas por el suelo y que llenaban el campo de batalla. Cerró los ojos con frustración negándose a mirar más al mestizo que se atrevió en ponerlo en una situación muy humillante. Parece que te han salvado la vida. Archer volvió la cara para dirigirse a todos los servants reunidos. Mestizos. Para nuestro siguiente encuentro, espero que hayáis reducido vuestro número. Solo un héroe es digno de ser mi oponente. Y sin otras palabras, el rey dorado también desapareció en una nube de polvo dorado y ya no se supo nada más. La abrupta partida de Archer dejó a todos en un atónito silencio. No fue un momento después que Kon fue el primero en romperlo. Oye, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué ese tipo se ha ido de repente? Ninguno parecía querer satisfacer su pregunta hasta que Rider lo hizo. Está claro que el máster de Archer es menos terco que él. Al ver cómo Archer no paraba de disparar imprudentemente su noble fantasma como un niño, tuvo que poner orden usando sus sellos de comando, ordenándole que se detuviera y abandonara el campo de batalla de inmediato. Ichigo tomó nota de lo que dijo Rider y reflexionó para sus adentros de lo que acababa de pasar. Ciertamente aquel guerrero dorado estaba completamente descontrolado, atacando implacablemente y disparando sin parar sus innumerables nobles fantasmas como un niño bajo una enorme rabieta infantil desesperado por destruir a aquel caballero negro. Según lo que le contó Urahara antes de marcharse fue si un servant mostrara su noble fantasma a la vista de sus enemigos, esto podría darle una pista sobre la identidad del usuario y encontrar alguna debilidad con la cual podría aprovechar, pero hasta ahora, a pesar de haber liberado aquel enorme almacén de armas, nada de eso le ayudó a descifrar con exactitud quién era ese pomposo dorado ni tampoco averiguar una debilidad aparente. De todos modos, fue un alivio ver que toda esta batalla de proporciones nunca vista desde el feroz enfrentamiento del temible Quinto Espada contra el poderoso capitán de la 11ª División haya terminado por fin aparentemente gracias a las acciones del máster de Archer, quien había sido revelado y confirmado como Tokiomi, al usar sus sellos de comando para obligarlo a abandonar el combate. Según recordó Urahara sobre el funcionamiento de los sellos, el influjo no se basaba en algún tipo de lavado del cerebro ya que el servant era plenamente consciente de lo que le sucede y simplemente detenía o restringía, según la orden, los movimientos y las acciones del servant como en el caso de Archer. Viendo cómo se tomó este último el hecho de que su cuerpo estaba siendo manipulado por el encantamiento del hechizo de comando también le hizo recordar que el tendero le explicó que aunque los espíritus heroicos habían jurado lealtad hacia sus masters siempre que estos últimos no abusaran de su autoridad usando un hechizo de comando para doblegar y subyugar al servant por la fuerza ya que si lo hicieran, no solo perderían la confianza de su servant, también se volverían contra ellos tomando represalias.
Ichigo solo podía compadecerse en silencio por la delicada situación de Tokioni al enfrentarse a la ira de su servant por hacerle abandonar el campo de batalla sin haber acabado con su enemigo. Por otro lado, fue un poco refrescante ver la expresión cabreada e indignada de ese fanfarrón que le gusta lucirse de oro al verse obligado a abandonar el lugar sin haber terminado con el caballero negro. Ya desde que se vieron por primera vez y que éste lo estaba despotricando, Ichigo sintió que él y ese pomposo dorado no serían los mejores amigos de una manera más o menos similar a cuando él y Shida se conocieron, por lo que verlo marcharse fue un poco satisfactorio. Por cierto, dijo Rider de repente captando más la atención de los Masters. Será mejor que no bajéis la guardia aún. Avisó mientras volvía la vista al frente. Esto aún no ha terminado. Siguiendo el mismo ejemplo, los dos Masters dirigieron la vista hacia donde una vez estuvieran luchando implacablemente los dos temibles guerreros, quedando únicamente el caballero negro quien ahora observaba el carro de una forma inquietantemente silenciosa e inmóvil como una estatua. Ichigo, Uaber y Kon miraron con inquietud la imagen fantasmal y espeluznante del caballero negro desde la distancia y no supieron decir si se veía exhausto debido al yelmo que cubría toda la cara, salvo la visera cubierto por un extraño y débil resplandor rojo que fue la única característica perceptible en la oscuridad de la noche, pero no vieron ningún movimiento físico que indicaba fatiga. Simplemente parecía un objeto inanimado. ¿Qué hacemos? Uaber fue el primero en preguntar sonando preocupado por la situación. ¿Cómo que qué hacemos? Preguntó Rider con incredulidad hacia su joven máster. Pues está claro. Declaró mientras se volvía hacia Berserker. Dudo de que nos deje marchar por lo que estoy seguro de que querrá batirse con nosotros, y nosotros no tenemos más remedio que responder. Eso era lo último que tenía que escuchar Ichigo, pero sabía que el enfrentamiento era inevitable. Incluso después de soportar todo aquel infierno, esquivando y evitando sin parar y tomarse un respiro, era evidente que el caballero quería más pelea como si nada de eso lo cansara ni agobiara. Al contrario, quería disfrutar más al máximo. Ahora ya no había duda en la mente de Ichigo de que este monstruo cubierto con esa extraña armadura negra era como un equivalente a Saraki. Ambos eran igual de implacables y salvajes a la hora de combatir. Sin embargo, la única gran diferencia que exista entre ambos monstruos es que mientras Saraki arremetía hacia sus enemigos de manera imprudente y suicida sin importarle una mierda quedar brutalmente herido de gravedad en el proceso como si le deleitara la agridulce sensación del dolor, el caballero oscuro se esforzaba por evitar ser golpeado primero por el ataque del enemigo y centrarse únicamente en alcanzar su objetivo. También estaba el hecho de que Saraki siempre peleaba con su fiel Zanpakuto sin nombre con una sola mano, mientras que Berserker empuñaba dos armas, aunque en lugar de ser propias, las utilizadas antes eran las que Archer le lanzaba. De cualquier manera, mostró gran habilidad con ellas desviando las demás armas que el Servant Dorado le lanzaba con una velocidad y precisión asombrosa. Era sin duda un enemigo bastante aterrador. Y para su suerte, lo tenían frente a él, y aunque ya no poseía ningún arma a mano, eso no era motivo de alivio. Otro momento para lamentar no tener sus poderes para combatir esta amenaza. Al mismo tiempo, Uri, Orime y Kisuke también observaron ansiosamente cómo el monstruoso caballero negro ahora estaba enfrente del carro de Rider donde actualmente estaban Ichigo y Waber. Inicialmente se alegraron de que el feroz combate entre Archer y Berserker hubiera concluido con la retirada del primero, pero el último aún seguía aquí y parecía que aún estaba listo para el siguiente combate. Y desafortunadamente el carro estaba en medio de su línea de trayectoria, estando completamente indefenso ante una carga del caballero. Incluso si habían dos servants en la línea, no supieron decir si podrán con esa bestia. Para empezar, Rider no parecía ser un habilidoso luchador cuerpo a cuerpo como lo es Saber, Lancer y aquel Archer. En cuanto a Lancer, bueno, todavía no lo habían visto en acción, pero debieron de intuir que también debería ser un luchador bastante habilidoso con esas dos lanzas, pero no creyeron que con eso le serviría de mucho. Su única esperanza para enfrentarlo adecuadamente es que al menos los dos Sabers se unieran a la refriega, pero el problema fue que ambos Servants de la espada están enfrascados en una pelea a muerte entre sí sin observar a su alrededor. Por tanto, los únicos que podían respaldar fueron el ex capitán Shinigami, el Kinki y la sanadora. Sin embargo, los tres acordaron no enfrentarse directamente a un Servant a menos que fuera necesario. Fue por eso que decidieron esperar en su escondite para ver qué pasará. Oye, Lancer, ¿qué tal si formamos equipo para vencer a ese tipo?
Pidió Ryder de repente al Servant de la lanza a su lado para poder tener ventaja juntos contra Berserker. Sin embargo, este soltó una pequeña risa. La verdad es que no estoy del todo seguro de unirme a un bárbaro como tú. Declaró Lancer sin rodeos. Además, creo que soy capaz de lidiar con él solo. No un momento después, Kon le susurró a Ichigo. Mejor llama a tu saber para que nos ayude a lidiar con ese monstruo. Eso era lo que Ichigo tenía en mente en estos momentos. Después de ver de lo que ese monstruo era capaz de hacer, no creyó que con solo Ryder, incluso con Lancer a su lado, fueran capaces de lidiar con él y se necesitaría un tercero o un cuarto Servant, y esos serían las dos Sabers. ¿Cuál era el problema? Que los dos aún seguían luchando distraídamente y parece que durante ese lapso de tiempo ninguna de las dos se percató de lo que ocurrió durante el otro combate y que ahora estaba en una mala situación. ¿Cómo puede seguir peleando en un momento como este? Pensó Ichigo con frustración después de voltear su cabeza hacia atrás y ver cómo las dos Sabers seguían luchando sin parar y sin importarle lo que pasaba a su alrededor. Casi estuvo tentado en usar por primera vez sus sellos de comando, recordando cómo recitar el hechizo para llamar a Mordred a su posición, pero una parte de él se abstuvo de hacerlo ya que sería un desperdicio hacerlo en una situación tan simple y no podía malgastarlo a pesar de ser una emergencia. ¿Qué podía hacer? Mientras tanto, el caballero negro todavía seguía sin reaccionar o mover un músculo mientras seguía observando a los dos Servants frente a él mediante su visera iluminada de rojo. Uno pensaría que era lo que estaría pensando este primero para atacar a sus oponentes. Antes de que pudiera ejecutar su ataque, de repente escuchó unos sonidos estridentes procedentes de detrás de sus oponentes. Casi parecían a choque de espadas. Fijándose un poco más adelante, notó a dos figuras a varios metros detrás de Ryder y Lancer luchando ferozmente entre sí con cada golpe de sus respectivas espadas. Algo le había llamado la atención al Servant de la locura al ver a los dos Sabers, pero no se sabía por qué ni era percatado por los otros dos Servants y Masters. Solo fue cuando su mirada se enfocó más en los Sabers combatientes hasta el punto de reconocerlos al instante por la forma en que lucían sus ropas y la forma en que luchaban, y esto provocó una extraña reacción que alertó a los Masters. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente a la vez que emitía unos extraños sonidos pareciendo más bien a gruñidos. Luego inclinó su cuerpo quedando casi de cuclillas mientras seguía temblando. Aquella vista preocupó inmediatamente a los espectadores. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó Ichigo mientras seguía observando al extraño comportamiento del caballero negro. Aar. Berserker rugió como una bestia antes de cargar en una loca carrera hacia otro poste de farola, y al igual que el primero, lo arrancó del suelo convirtiéndola en su nueva arma improvisada, antes de reanudar inmediatamente su carga hacia su supuesto objetivo siendo el carro de Ryder. Todos allí vieron cómo la peligrosa bestia se aproximaba hacia ellos a una velocidad inhumana y se prepararon para la inevitable colisión pensando que ellos eran el objetivo del caballero endemoniado. Sin embargo, sus predicciones resultaron ser erróneas cuando en un movimiento totalmente inesperado, el caballero negro dio un poderoso salto mientras corría con el poste en sus manos, sobrevolando el carro, y dejando en claro ante los estupefactos pasajeros que ellos no eran su objetivo. Sin embargo, Ichigo no le costó demasiado averiguar quién era el verdadero objetivo del caballero loco. Saber. ¡Cuidado! Mordred escuchó el grito de su máster cuando se dio cuenta de que algo se les venía encima justo entre ella y su padre. Rack. Smash. El hormigón del suelo se rompió cuando las dos Sabers saltaron rápidamente de sus respectivas posiciones antes de que Berserker se estrellara justo donde estuvo ellas con el poste. Todos miraron estupefactos como el caballero negro aterrizó entre las dos Sabers, irrumpiendo su batalla, en una posición de cuclillas con la parte posterior del poste enterrada sobre el suelo, provocando un gran agujero con varias grietas. La primera en recomponerse fue Mordred, quien lanzó una mirada enfurecida al intruso por la repentina irrupción. Berserker, bastardo. ¿Cómo te atreves a interferir en este duelo nuestro?, declaró Mordred enojada mientras señalaba a Clarent al caballero negro. Juro que... Nunca tuvo la oportunidad de terminar la frase cuando repentinamente Berserker desvió su mirada hacia ella con un gruñido que provocó que el caballero de la rebelión se apagara por un momento. A pesar de su habitual bravuconería, incluso ella tenía que admitir que había algo extraño en la forma en que la estaba mirando cuando vio que su visera roja volvió a iluminarse salvajemente. Mordred. Volvió a rugir cuando cargó repentinamente hacia el caballero de la rebelión como un toro rabioso. Al detenerse justo enfrente de ella, el caballero negro bajó el poste de metal poseído por su oscuridad en sus brazos, apuntando directamente a la cabeza de la rubia.
Clan. Se intercambiaron varios golpes entre los dos, los ataques del Caballero Oscuro tenían suficiente peso detrás de ellos para asombro de Mordred. Levantándose rápidamente, dio un paso atrás para mantener cierta distancia entre ella y Berserker. Clan. Fue un intento inútil. El Caballero Negro rápidamente la alcanzó y levantó su arma una vez más. TSH, no me darás con esa mierda. Al mismo tiempo, mientras los sonidos estridentes del choque de ambas armas llenaban el aire, toda la audiencia seguían observando atónitos este extraño giro de los acontecimientos que acababa de ocurrir. Se suponía que el caballero iba a apuntar al carro de Ryder, pero por alguna misteriosa razón, su objetivo era las dos sabers aún combatiendo y luego arremetió sobre Mordred. Para Ichigo esto era lo peor que podría haber ocurrido de todos los tiempos. Viendo lo peligroso que era ese monstruo, aunque no sabía hasta qué extremo, era probable que ningún otro Servant pudiera lidiar con él tan fácilmente, al menos individualmente. Archer solo pudo darle una serie de dificultades, ralentizando su marcha debido a como indicaba su clase, era un luchador de largo alcance y sus habilidades consistía en abrir una serie de portales que disparaban un sinnúmero de proyectiles con forma de espadas y lanzas como una ametralladora o algo. Mordred, obviamente, era solo una luchadora de corto alcance que solo sabía blandir su espada. Incluso si ella era una espadachina excepcional que solo usa la fuerza bruta para abrumar a sus enemigos, era también obvio que ese caballero negro estaba a un nivel completamente diferente. Y viendo cómo le iba a su Servant en estos momentos confirmaba sus temores. Ichigo apretó los dientes con preocupación. Ojalá pudiera ayudar. Vertiendo energía en sus extremidades, Mordred dio un paso adelante con un estallido audible. Sin retenerse, comenzó a contrarrestar cada uno de los ataques de Berserker. Pasando a un lado, vio una abertura. Claren rozó la armadura de su oponente, pero el ataque en sí hizo poco para dañarla. Apretando los dientes con ira, lanzó otro asalto, su espada dirigida al cuello del caballero negro. Sin embargo, tuvo un éxito limitado, ya que cada vez que hacía un movimiento, el caballero negro encontraría fácilmente una manera de superarla. ¿Qué demonios era él? Raag. ¿Eh? Antes de que ella se hubiera dado cuenta, Berserker balanceó su poste de manera horizontal directamente hacia ella. ¡Bam! El caballero de la rebelión salió volando por el aire cuando el arma improvisada del caballero negro golpeó como un enorme bate de béisbol en el torso de la primera y se estrelló fuertemente sobre uno de los contenedores, provocando una gran abolladura en el lugar del impacto, y poco después no hubo ningún movimiento allí. ¡Saber! Gritó Ichigo con horror mirando el lugar del impacto. Una vez que uno de sus enemigos estaba fuera de combate, enseguida Berserker se volvió hacia la otra Saber, quien esta última se puso en guardia. El primero no perdió el tiempo cuando dio un gran salto al aire, balanceando el poste por encima de él. Clan. El poste se estrelló por encima de la espada invisible de la Saber azul, quien esta última había bloqueado el arma improvisada de Berserker con relativa dificultad. El suelo bajo sus pies quedó aplastado, pero ella permaneció de pie. Artoria apretó los dientes asombrada por la tremenda fuerza del otro oponente, y pudo decir que esto sí era un verdadero Berserker en contraste con su hijo. ¿Qué pelea tienes conmigo, Berserker? Preguntó Artoria sintiendo oleadas de ira rodar por todo el cuerpo de Berserker. Pero el otro Servant solo se limitó a gruñir más fuerte. Su cordura se había evaporado hacía mucho tiempo, dejándolo solo con el rumbo de una bestia dictada por sus pasiones. Viendo que intentar hablar con la bestia era inútil, Artoria reunió la fuerza necesaria para empujar al caballero negro por el aire y este último aterrizó un poco lejos. Aquel último ataque sirvió para entumecer más al rey de los caballeros, y más aún por el corte que le dio el caballero de la rebelión. Ella retrocedió mientras jadeaba un poco. Berserker cargó una vez más. Gaag. Ah. Y así continuó el duelo. Ichigo lanzó un gruñido mientras se bajaba del carro y se dirigió corriendo hacia donde se había estrellado Mordred. Ichigo. Gritó haber preocupado por lo que estaba haciendo el primero, pero no pudo hacer nada. Uri y Orihime también hicieron una mueca al ver al peli naranja y se preocuparon que se expusiera al peligro. Ichigo llegó al lugar del impacto y rápidamente inspeccionó el entorno hasta encontrar a su Saber tendida sentada en el suelo con la cabeza recostada sobre la abolladura. Con el yelmo puesto en la cabeza era muy difícil saber si estaba inconsciente o muerto, pero a Ichigo no le importó eso. Oi, aguanta ahí. Ichigo se inclinó hasta ponerse de cuclillas y luego cogió un brazo para luego jalar tratando de levantarlo del suelo. Para ser sincero, le sorprendía cuánto pesaba la grotesca armadura del caballero teniendo en cuenta el pequeño tamaño de su portador dentro.
Teniendo más o menos la estatura de Orihime pero igual de plana que Rukia, le parecía increíble como alguien de aspecto tan delicado, incluso si lucía atlética y poco musculosa como Tatsuki, podía moverse con tanta facilidad en esa armadura que pesaba unas toneladas como si fuera de cartón incluyendo la espada. Ga. Ichigo escuchó el pequeño jadeo de Mordred, quien empezó a mover ligeramente su cuerpo. Saber. Mordred clavó su espada en el suelo y la usó como soporte para poder ponerse de pie, aunque cojeando un poco. ¿Estás bien?, preguntó Ichigo preocupado. Una vez puesto de pie, ella ladeó la cabeza hacia su máster. Ichigo. ¿Qué diablos haces aquí?, espetó ella sorprendida de que su máster estuviera aquí. Deberías estar en el carro. Cállate. ¿Cómo voy a quedarme aquí viéndote cómo saliste volando como una pelota de béisbol?, replicó Ichigo en respuesta. ¿Qué fue eso?, bramó Mordred enojada mientras agarraba la camisa roja y lo jaló hacia ella. No tuvo tiempo para completar su amenaza cuando escuchó los sonidos del acero chocando con acero, y dirigió su mirada hacia adelante para ver a Berserker ahora luchando contra su padre. La imagen de la batalla hizo que ella apretara los dientes bajo el yelmo y su ojo temblara. No sabía si el caballero negro pensó que la había matado o haya decidido ignorarla de momento para enfrentarse a la otra Saber, pensando que podría ser más fuerte. Si eso último fuera cierto, entonces esto la hizo enfurecer más por ser subestimada así de simple, y ella no iba a tolerar tal insulto por más tiempo. TSH, bastardo. Gruñó Mordred mientras soltaba a Ichigo y se preparaba para cargar nuevamente contra el loco negro. Escucha, Ichigo. Será mejor que vuelvas al carro y no vuelvas a salir, ¿entendido? Ichigo no tuvo tiempo para responder, cuando ella salió disparada como un rayo hacia su objetivo. Clan clan clan. Artoria apretó nuevamente los dientes mientras bloqueaba otro ataque del caballero negro, y el último hizo que perdiera el equilibrio, aunque logró mantenerse en pie de milagro. Ella dio un salto hacia atrás para tratar de alejarse de su oponente, pero este último no se lo había dejado tan fácil y continuó con su implacable ataque salvaje, haciendo que el rey de los caballeros llegara hasta el límite. Fuerte. Esa fue la única palabra que se le ocurrió a Artoria para describir al caballero negro que era Berserker. Por cada abertura que vio e intentó atacar, Berserker rápidamente se defendió. El poder de sus ataques también comprendía a su nombre de clase. Ni siquiera hubo ningún movimiento desperdiciado tampoco. Eran precisos, y a pesar de su locura, Berserker seguía siendo un guerrero de primera clase. Saber. Gritó Irisbiel preocupada. Mantente alejada. Gritó Artoria en respuesta antes de centrarse de nuevo en su actual enemigo. Ya casi no podía más después de enfrentarse a dos oponentes sumamente fuertes, aunque no tanto como el que estaba luchando ahora, que de sin duda fue todo un reto y ya casi estaba al límite de sus fuerzas. Maldición, si continuó así. No pudo pensar más cuando vio que el caballero negro se abalanzó una vez más y cuando había cortado la distancia, levantó su arma improvisada por encima de él y lo abalanzó hacia ella. Artoria nunca tuvo tiempo para esquivarlo y simplemente se quedó ahí parado esperando el inminente ataque. Saber, ¡no! Clan. Todos se congelaron al escuchar el sonido del impacto, pero no fue la Saber azul quien recibió el golpe. Ella abre los ojos y se ensancharon de sorpresa al ver dos lanzas, una roja y otra negra, cruzadas, bloqueando el mortal ataque del caballero enloquecido. Su usuario, Lancer, había salvado a Saber. Este primero reunió fuerza para empujar a Berserker hacia atrás, haciendo que este último retrocediera tambaleando unos pasos. Lancer, dijo Artoria sorprendida por su inesperada aparición. De hecho, todos estaban sorprendidos por la acción que llevó a cabo el primero. Girando sus dos lanzas, Lancer miró a Berserker. Sus ojos ámbar ardiendo de odio. Deja de entrometerte en nuestro duelo, Berserker. Declaró desafiante al caballero negro. Saber tiene asuntos conmigo ahora mismo. Por mí puedes ocuparte de esa otra a quien acababas de derribar. Pero si sigues interfiriendo, alzaré mi lanza contra ti. Berserker recuperó la compostura, lanzó un gruñido amenazante a la última interrupción. Justo cuando iba a tomar represalias, de repente notó que algo se acercaba hacia él por la espalda a toda prisa, y volteó a tiempo para ver que se trataba de Mordred, gritando y a punto de abalanzar a Clarent de forma horizontal. Inmediatamente, el caballero negro se volvió hacia el oponente que creía que había dejado fuera de combate, y se puso a la defensiva para detener el ataque. Clan. Las tornas habían cambiado desde la noche hasta la mañana cuando el caballero negro ya no parecía tan a la ofensiva cuando el caballero de la traición lanzó un contraataque sobre él con una serie de violentos ataques de espada en forma diagonal que lo pilló desprevenido, obligándolo a estar a la defensiva.
Parecía que la saber roja había encontrado una manera de adaptarse a los ataques de su oponente y los había aprovechado para su beneficio. Mordred continuó arremetiendo sin parar, tratando de ganar terreno o debilitar a su oponente y así acabar con él con el tiempo. Los espectadores observaron algo sorprendidos como la otra saber parecía mantenerse al día con Berserker como si este primero fuera también de su misma clase. Clan. Berserker había bloqueado con éxito 2 de los ataques violentos del Caballero Rojo y luego empujó a esta última hacia atrás. TSH ahora verás. Y con eso, se abalanzó una vez más hacia su objetivo. Sin embargo, lo que ella no predijo fue que el Caballero Negro tomó impulso y dio un gran salto antes de que la gran espada plateada carmesí se abalanzara horizontalmente atravesando justo la nada, sorprendiendo a Mordred. Berserker aterrizó en un salto mortal detrás del saber rojo, y esta volteó hacia atrás para mirarlo desconcertada. «Mierda, ¿pero qué puñetas eres?», gruñó Mordred mientras volvía a cargar imprudentemente hacia Berserker. Clan. Se produjo otra serie de ataques violentos entre estos dos guerreros, pero esta vez Mordred ya no parecía estar a la delantera cuando el Caballero Negro hizo su contraataque con ímpetu. Mordred bloqueó otro feroz ataque de Berserker que casi entumeció el brazo, pero no se dejó llevar y continuó balanceando su espada. Ichigo solo podía mirar a distancia como su saber estaba luchando casi en desventaja contra el monstruo que es el Servant de la locura. La comparación de poder entre esos dos le recordaba vagamente a su segunda pelea contra Renji cuando este primero estaba en desventaja. No podía evitar estar preocupado por ella, y una vez más se maldijo a sí mismo por no poder ayudarla. Clan. Mordred logró parar otra serie de ataques del Caballero Negro y retrocedió un poco lejos de él. Ella gruñó con frustración. No podía creer que ahora estaba perdiendo ventaja ahora y enseguida notó que el agotamiento la estaba haciendo factura en su cuerpo, ya sea por el golpe que le dio antes, o por el poco suministro de maná que le estaba dando su máster. Ella empezó a jadear cansadamente mientras aún seguía mirando a su oponente tan fresco como una rosa sin ningún signo de agotamiento en él. Casi igual que su padre. El solo pensamiento de aquella vez cada vez que se enfrentaba a su padre, este último siempre le daba aquella mirada tan impasible que tanto odiaba como si nunca la hubiera visto como un reto que merezca la pena. Aquel pensamiento provocó que su sangre hirviera de rabia, olvidando por completo lo exhausta que estaba, y se abalanzó de nuevo. Ella trató de balancear su espada horizontalmente, con el objetivo de bisecar a su enemigo. Tuac. Sin embargo, en el momento justo, el Caballero Negro se agachó hasta el suelo antes de patear el lado plano de la hoja hacia arriba con tal fuerza que hizo que la espada se le desprendiera de las manos y cayera a la izquierda justo al lado de uno de los contenedores. Mordred reaccionó totalmente conmocionada por esto, pero luego no perdió más el tiempo y de inmediato fue a buscarlo, ignorando a su oponente. Una vez ignorado, Berserker se levantó del suelo y cogió su arma. Una vez que puso su mirada en ella quien esta última estaba recuperando su espada, levantó el poste y lo apuntó hacia su objetivo. Todos vieron esta acción y de repente se imaginaron que era lo que tramaba. Sobre todo, Ichigo. Saber. ¡Cuidado!, gritó Ichigo a todo pulmón para advertir a su servant. Pero fue ya demasiado tarde, puesto que cuando Mordred cogió su espada y se volvió hacia donde estaba Berserker, este último lanzó el poste como una lanza que viajó por el aire como un proyectil a toda velocidad y su objetivo era el cofre del Caballero de la Traición. Por suerte, Mordred logró reaccionar a tiempo y puso su espada en guardia para intentar bloquear el ataque. Clarent logró bloquear el enorme poste utilizado como arma improvisada de Berserker y su usuario trató de mantenerse en pie tratando de soportar todo el peso del proyectil lanzado. Sin embargo, la fuerza que ejerció el Caballero Negro junto al peso adicional del poste fue lo suficiente para quebrar la fortaleza del Caballero Rojo que pudo sentir su hombro explotar. Ella se encogió por el dolor punzante que le recorrió el hombro hasta el brazo. Fue así que finalmente ella cedió ante el poder del ataque de Berserker, traspasando la espada e impactó sobre el cofre protegido por la armadura blindada, y la envió volar hasta estrellarse nuevamente sobre uno de los contenedores. Todos miraron en shock al ver cómo el saber rojo recibió el devastador ataque de Berserker. Ichigo estaba totalmente horrorizado al ver esto. Saber. Los minutos pasaron rápidamente cuando el humo se asentó, y finalmente se pudo ver a la forma del Caballero de la Rebelión tendida sentada como la otra vez, pero en peor estado que antes.
Logrando sobrevivir a duras penas, su armadura había logrado bloquear la mayor parte del impacto, pero dejó una abolladura fatal que podría haberlo perforado entero. Su yelmo se había dividido y vuelto a fusionar con el resto de la armadura, dejando expuesta su cara escupiendo o vomitando sangre de su boca. Su visión era borrosa a punto de caer a la inconsciencia, pero se las había arreglado para quedarse despierto por pura fuerza de voluntad, aunque sabía que no duraría mucho. Qué patético, pensó ella. ¿Cómo iba a lograr sus objetivos en este estado? Se suponía que debía convertirse en rey, ¿no? En cierto modo, esta situación le parecía casi familiar. La enfurecía tanto que podía escupir sangre otra vez. Ichigo intentó correr hacia ella para ayudarla, pero para su sorpresa, la rechazó. Ichigo no podía creer lo que estaba viendo. Aquí estaba su saber, malherida por el último golpe, tratando de ponerse de pie con la ayuda de su espada como soporte, aunque cojeando un poco. Ella vio como el caballero negro caminaba hacia donde estaba parada con total seguridad, sabiendo que su oponente ya no podía hacer mucho para defenderse. Ichigo no podía hacer nada excepto mirar con frustración y desesperación, odiaba esto. Odiaba más que a nada estar tan indefenso mientras otros sufrían. Aquel sentimiento le era muy familiar y lo había sentido en más de una ocasión cuando aquel Hoyo atacó a su familia e hirió gravemente a Rukia en aquella noche cuando se transformó por primera vez en Shinigami. También lo había sentido antes cuando Orihime trató de socorrerlo mientras este estaba sufriendo una buena paliza de Yami, el 10º espada, y también cuando el pecho de Rukia había sido empalada por Grimjow en su primer encuentro. Realmente odiaba no hacer nada al respecto. Berserker se paró con total seguridad ante una Mordred cojeando, viéndola como una presa indefensa lista para ser rematada cuando quisiera. Sin vacilación alguna ante su verdugo, Mordred levantó la cabeza en mal estado hacia Berserker, y si este último hubiera estado cuerdo, le habría dado crédito ante lo que se merece cuando vio que su víctima no mostraba ningún atisbo de temor o desesperación de alguien a cuando se enfrentaba a las puertas de la muerte. Su ardiente mirada solo mostraba pura rabia y frustración por haber perdido en la primera batalla de esta guerra del Santo Grial. Sin nada más que observar el lastimoso estado de su oponente, Berserker se preparó para acabar con ella de una vez. Desde la distancia, tanto Uri como Orihime y Kisuke también parecían preocupados por la escena y temían el inminente final de Mordred. Inmediatamente, Orihime fue la primera en levantarse con la intención de salir de su escondite y tratar desesperadamente de salvar a la rubia. «Inoue-san», exclamó Ishida sorprendido por la acción de su amigo. «Tenemos que salvar a Saber-san», dijo con total preocupación. «No podemos dejarla así. Morirá». El Kinki estuvo de acuerdo en que esto había ido demasiado lejos, y Mordred ya había alcanzado su límite, por lo que no podría resistir el siguiente golpe. Preparó un Jinrei Kohaku y apuntó al caballero negro listo para disparar y así salvar al caballero gravemente herido. «Ishida-san», dijo Urahara de repente como si fuera una advertencia. Ishida no necesitaba preguntarle al Shinigami rubio qué quería saber, ya que él también conocía bien las consecuencias. Incluso si lograba disparar para obligar al monstruo, que era ese Servant, a alejarse de Saber, lo más probable es que se convirtieran en objetivos de su represalia. Si bien su misión aquí no era enfrentarse a los Servants porque son oponentes peligrosos, como acababan de ver, pero la situación lo exigía y no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Con todo decidido, se arriesgó a enfrentarse a ese monstruo oscuro para salvar a Mordred de una muerte segura. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar su ataque, de repente vio algo que debería haber anticipado antes. Allí, en la acera, una figura corrió a toda prisa hacia el lugar donde estaba a punto de ocurrir la masacre, y sus ojos se abrieron con sorpresa y horror al descubrir de inmediato quién era. Era el máster del saber rojo, Ichigo Kurosaki, corriendo como un loco hacia Berserker en un intento por detenerlo. «Déjala en paz», gritó tan alto para que el caballero negro lo escuchara, cosa que logró. Todos se congelaron y vieron desconcertados la repentina acción del adolescente pelinaranja, sobre todo Mordred. «Vaca, no lo hagas». Trató de advertir esta última, pero fue inútil. Berserker decidió ignorar al otro caballero y se enfocó en el terco muchacho que se aproximaba sin ningún arma en la mano hacia él y decidió apartarlo del camino. Con eso en mente, preparó el poste como un gran bate de béisbol para deshacerse de él como una simple molestia. El mundo quedó totalmente sordo y a cámara lenta como todos vieron lo que iba a pasar, e Ichigo, viendo lo que se le iba a poner por delante, trató de esquivarlo, pero fue demasiado tarde cuando el golpe vino.
Con una sola sacudida, Ichigo sintió más de 1000 sensaciones por donde lo había golpeado y enseguida se extendió por todo su cuerpo, y todas se sentía como la misma cosa. Dolor y huesos rotos. El cuerpo del adolescente salió volando por el aire a varios metros hasta estrellarse en el suelo aparentemente sin vida. Una mezcla de conmoción y horror se había apoderado de los presentes al presenciar la escena ante sus ojos, y aún no podían creer lo que acababa de suceder. Uri y Orihime no pudieron evitar mirar con puro horror lo que sucedió, y aunque Uri sabía que esto podría haber sucedido, simplemente no lo había visto venir mientras miraba el cadáver de su amigo, Kurosaki. El cuerpo sin vida de Ichigo Kurosaki yacía completamente inmóvil en el suelo. Las pupilas de los ojos se habían dilatado y oscurecido pareciendo inertes. Su boca entreabierta emergía un hilo de sangre que se derramó por el suelo formando un pequeño charco rojo como resultado del devastador ataque de Berserker que no solo aplastó e hizo pedazos muchos huesos, también destrozó los pulmones y el estómago, y por eso sangraba así después de que muriera. Todo el mundo observó con una mezcla de conmoción y horror el cadáver del adolescente pelinaranja. La primera batalla se había cobrado su primera víctima. En la parte superior del contenedor, tanto Uri como Orihime no pararon de mirar el cuerpo sin vida de su amigo con horror y conmoción, respectivamente. Urahara solo puso una expresión sombría con el sombrero cubriendo sus ojos. La mente de Orihime se había quedado completamente en blanco cuando llegó a la posibilidad de que probablemente estuviera muerto, como sucedió cuando lo vio en ese estado en una de las torres de las noches cuando Grimhow la sacó de la celda y la llevó hacia él teniendo un agujero perforado en el pecho. La siguiente vez fue frente a sus ojos en lo alto de la cúpula de las noches cuando Ulquiorra lo perforó de nuevo con un cero, que fue horrible de presenciar. No esperaba volver a ver esta escena. Uri también se sintió impotente por no haber hecho nada al respecto. La verdad es que debería haber predicho que el ex Shinigami haría tal cosa sabiendo cómo es. Pero no tuvo tiempo de reaccionar ante la situación. Konohaka. En el carro de Rider, tanto Waber como Consolo pudieron mirar totalmente horrorizados como el adolescente salió volando cuando Berserker lo había golpeado como una pelota de béisbol como lo hizo con Mordred antes, salvo que, a diferencia de la guerrera rubia, el pelinaranja no sobrevivió al golpe. La mente del máster de Rider estaba en conflicto como un torbellino incapaz de entender lo que había pasado frente a sus ojos. Simplemente no lo entendía. Ichigo se había precipitado antes de que Rider pudiera realizar su carga para acudir al rescate de su aliada, solo para que el primero se adelantara para intentar salvarla, solo para que lo golpeara en su lugar y ahí es donde terminó. Él no paraba de preguntarse en su mente una y otra vez por qué lo hizo. No perdió el tiempo y se bajó del carro de Rider para correr a toda prisa hacia el cuerpo de Ichigo. Llegó hasta él sin problemas y enseguida empezó a reprenderlo. Imbécil, ¿por qué tenías que morir ahora? Incluso Mordred estaba en una pérdida de palabras y no sabía qué pensar al respecto. Claramente su destino estaba sellado cuando el Caballero Negro estuvo a punto de rematarla con su arma improvisada hacia ella. Ella había gruñido en una mezcla de resignación y ira ante su inminente destino y maldijo su suerte por no ser demasiado fuerte para machacar a ese desgraciado y continuar su pelea con su padre por donde lo había dejado. Aquel pensamiento la había mellas en su mente. Ya había olvidado la alegría y pasión de volver a encontrarse con la persona más odiada de su vida y chocar espadas contra ella. Pensó que había aprendido de su última pelea con ella en aquella colina y ahora podía luchar en igualdad con su padre, pero la repentina aparición de Berserker y su lucha contra él y el modo en cómo la había dejado la hizo entender que aún estaba lejos de estar a la misma altura de su padre. ¿Cómo podía desafiarlo si ni siquiera podía vencer a ese salvaje loco? Casi quería echarle la culpa hacia su máster por no darle ese suministro de energía que no conocía, y ser un incompetente. Sin embargo, justo antes de que Berserker hubiera realizado el golpe de gracia, había sucedido algo que ella no había esperado. Su incompetente máster había gritado de repente llamero. Antes de salir corriendo directamente hacia Berserker en un intento inútil de salvarla. Mordred trató de advertirle de que no lo hiciera, pero ya fue demasiado tarde cuando su máster salió volando cuando el Caballero Negro lo golpeó con el poste y cayó al suelo muerto. Después de eso no sabía qué pensar exactamente de esto. Como caballero, bueno en realidad ya no se consideraba a sí misma caballero después de las circunstancias pasadas, era una gran guerrera que había vivido muchas batallas y había derramado mucha sangre inicialmente de los enemigos del rey a quien servía anteriormente, luego cuando inició su rebelión había derramado la sangre de sus propios compatriotas que se interponía en su camino y finalmente la de su padre.
Pese a que en algunas de ellas se haya visto envuelta en situaciones peligrosas que amenazaba su propia vida, ella siempre se las había arreglado para salir de esta sin ayuda de nadie, y jamás había tenido que ser rescatada por otro. No podía recordar el momento en que alguien había saltado delante de una espada por ella. Una parte de ella estaba enojada con ese idiota por haberse sacrificado y otra parte quería descargar toda su furia sobre el bastardo de armadura negra responsable de su muerte. Incluso en estas condiciones tan lamentables, no podía evitar lanzarle la mirada más malévola posible. Naturalmente, el caballero negro no se inmutó en absoluto y ahora que se había deshecho de la molestia que se interpuso, se comportó como si nada de lo que ocurrió antes hubiera pasado y reanudó con su ejecución levantando el poste y lo abalanzó sobre ella. Smash. Sin embargo, justo cuando lo abalanzó, Mordred había evitado el golpe de un brinco y aterrizó a una distancia un poco lejos, y corrió hacia donde estaba desplomado su máster, ignorando el dolor que sentía por los golpes que le dieron anteriormente. Por supuesto, el caballero negro no dejó que su presa se escapara tan fácilmente y fue tras ella. Justo a mitad de camino, una lluvia de proyectiles azules luminosos parecidos a los ataques de Archer descendieron de arriba e impactaron justo delante de Berserker, obligándolo a detenerse y retroceder por donde había venido para no ser golpeado. Una vez terminada la lluvia, fijó su atención por donde provino el ataque y vio que venía de encima de uno de los contenedores, y el usuario era un chico en su adolescencia, sujetando en sus manos una especie de arco circular brillante. Mordred se paró justo delante del cuerpo sin vida de su máster y no le gustó lo que veía. Definitivamente estaba muerto como ella temía, y sabía muy bien eso lo que significaba. Si el hecho de haber evitado el segundo ataque de Berserker fuera un alivio, esto no cambiaba demasiado su situación. La vida de un Servant dependía de la de su máster ya que es su suministro de energía era lo que la mantiene atada en este mundo, y ahora sin ese vínculo, el Servant ya no vale nada y pronto desaparecería de este mundo. Mordred se sentía muy frustrada consigo misma de que las cosas hayan tenido que terminar de esta manera ahora que por fin pudo reencontrarse con su padre y ya no podía hacer nada más. Ella sentía la necesidad de culpar a alguien y hubiera sido muy fácil echársela sobre su estúpido máster si estuviera aún con vida, o también podría echársela a Rider por no haber impedido que Ichigo se precipitara como un loco, pero ya no importaba ahora. Sin embargo, incluso si su única fuente en este mundo ya no existe, todavía le quedaba algo de maná y lo utilizará para seguir peleando hasta que se le agotara y desaparecerá como resultado. Aquello sonaba como un sentimiento bastante amargo, pero encontró algo de consuelo cuando prometió que se esforzaría por asegurarse de llevarse a ese bastardo loco con ella. Kurosaki-kun. Justo cuando el caballero rojo iba a darse la vuelta para enfrentarse al bastardo responsable de esto, escuchó una voz familiar y miró a su derecha para ver a Orihime, quien se bajó del contenedor, acercándose a ellos. Es Orihime-san. Estamos salvados. Exclamó con alegría cuando vio a la chica burbujeante. Sin embargo, Mordred no entendió el entusiasmo del león de peluche parlante. Rápido, tienes que llevar a Ichigo a Orihime-san. Gritó con al Servant con urgencia. ¿De qué hablas ahora? Preguntó la rubia sin entender. Orihime-san es la única que puede salvar a Ichigo ahora. Recuerda que ella tiene poderes extraordinarios que le permite curar heridas fatales sin importar lo grave que sean, incluso puede resucitar a los muertos. Mordred quedó desconcertada al oír eso. ¿Resucitar a los muertos? Cierto que recordó por el mediodía durante el forjamiento de la alianza con Rider, la chica habladora había mostrado unas habilidades extrañas e inusuales que haría que su madre tuviera envidia como convocar 7 hadas diminutas y hacer cosas como curar lesiones graves, pero que ella recordaba, no dijeron nada de resucitar a los muertos. Deprisa. No pierdas más el tiempo y lleva a Ichigo hacia Orihime-san. Gritó con una vez más con prisas. Volviéndose hacia el caballero negro que estaba entretenido por la lluvia de flechas de Uri, ella quería reanudar su lucha ahora que Berserker estaba distraído, pero si era cierto de que se podía salvar a su máster de las garras de la muerte, ella no podía desaprovechar esta oportunidad ahora que parecía tener esperanza para luchar otro día. Con eso en mente, el caballero rojo cogió el cuerpo de Ichigo entre sus brazos y corrió hacia donde estaba la sanadora. Espérame. Gritó consiguiéndola como sus pequeñas y blandas patas pudieron arrastrarlo. Orihime se sorprendió cuando Mordred se paró frente a ella con el cuerpo de Ichigo en sus brazos. La mente de la primera vaciló cuando vio el estado de Ichigo. Oye, ¿es eso cierto de lo que puedes salvarlo? Preguntó Mordred ignorando el estado mental de la otra chica. Le tomó un momento reaccionar a la pregunta de la rubia, cuando la chica de cabello naranja asintió de inmediato. Sí, puedo hacerlo.
Necesitamos escondernos para poder hacerlo sin problemas. Entonces, las dos chicas y el alma modificada fueron al escondite junto a los contenedores, y allí Mordred puso el cuerpo de Ichigo en el suelo, mientras Orihime se preparaba para curarlo. Stenki-sun. Una vez que Orihime haya pronunciado su kotodama, dos de sus horquillas se iluminaron instantáneamente antes de salir volando fuera de su cabello y enseguida formaron una especie de barrera dorada con forma medio oval que descendió y cubrió por completo de Ichigo. Watashi wa Kyosetsusuru. Una vez terminado el resto del kotodama, la barrera empezó a realizar su trabajo, y tanto Mordred y Kon se quedaron mirando ansiosos por los resultados. Al cabo de unos instantes, el Stenki-sun surgió efecto cuando la sangre que brotaba de la boca de Ichigo empezó a retroceder por donde había venido hasta que no quedó nada de rojo en los labios como si nunca hubiera ocurrido, lo que le desconcertó bastante a Mordred. ¿Qué clase de magia es esa? Jamás había visto un tipo de encantamiento como ese, y ni siquiera su madre sería capaz de hacer algo como eso por muy poderosa que fuera. Ciertamente esta chica fue todo un misterio, y se preguntaba qué más podía hacer. Incluso Waver y Rider estaban mirando intrigados a distancia el extraño encantamiento de curación. Me pregunto si esa chica es una sacerdotisa bendecida por Artemisa. Comentó Rider mientras observaba interesado en las habilidades de Orihime. Berserker también estaba observando en silencio el extraño resplandor dorado que emitía la chica. Cualquiera que viera esta postura inmóvil del caballero de la locura, uno se preguntaría si en algún rincón de la caótica y oscura conciencia del caballero tuviera algo de decencia para quedarse fascinado por el fenómeno que estaba ocurriendo frente a él. En cualquier caso no duró mucho cuando en un momento dado, giró su cuerpo hacia atrás para ver a los otros dos servants restantes, aunque su mirada se centró más concretamente en la saber azul. Sin dudarlo un instante, se dirigió hacia su otro objetivo. Al ver al caballero negro venir de nuevo a la carga, tanto Saber como Lancer se pusieron en guardia. Pero justo cuando las cosas estaban mejorando para la precaria situación de Saber, una voz nasal resonó en el puerto. ¿Qué crees que estás haciendo, Lancer? Preguntó Kainet con voz iracunda, claramente no gustándole la asociación entre su servant con el enemigo, y teniendo en cuenta de que Berserker solo iba a por Saber, era probable que ignorara al resto de servants y no quería arriesgarse a luchar contra el servant de la locura. Esta es tu oportunidad de derrotar a Saber ahora que la otra está fuera de combate. Deja ya de perder el tiempo provocando a Berserker. Nos está haciendo un gran favor. Lancer solo frunció el ceño por las órdenes de su máster. Como servant, tenía que obedecerlas sin rechistar, pero eso no incluía en su código de honor. Como tal, extendió los brazos para presentar su súplica a su máster. Yo, Diarmuiduaduible, juro que derrotaré a Saber. Lo juro por mi honor de caballero. Si tanto desea ver su derrota, primero venceré a este perro rabioso. Por favor, mi maestro. Imploró Lancer, recién identificado como Diarmuid, con la mayor sinceridad posible y en voz alta para que su máster lo escuchara. El ambiente quedó en un profundo silencio tras escuchar las palabras llenas de convicción y honor digno de un caballero. La mayoría de los presentes esperaron expectantes cuál sería la decisión del máster de Lancer, mientras el propio Diarmuid solo esperó que su señor tuviera algo de honradez en su corazón para permitirle actuar. Pero, por el poder que me otorga este sello de comando, te ordeno. Los ojos de Lancer se abrieron en shock. Maestro. Kainet no había terminado cuando se quitó un guante blanco de su manga, revelando sus sellos de comando. Alíate con Berserker para acabar con Saber. Todos escucharon perplejos las órdenes dadas del máster de Lancer, incluso utilizando un sello de comando. Lancer trató de resistir duramente la influencia del hechizo en su cuerpo, pero el control fue demasiado fuerte para poder rechazarlo, por lo que, con un simple y veloz movimiento, desató un ataque de su lanza hacia Saber detrás, quien esta última retrocedió evitando así el inminente ataque. Lancer. Gritó Saber sorprendida antes de darse cuenta de que el primero trataba de resistirse ante la influencia del comando, pero era inútil. Lancer se incorporó del todo y miró a la rubia con una expresión llena de arrepentimiento. Saber, lo siento. Eso era lo que tenía que escuchar al confirmar que era inevitable que Lancer también la atacara. Si bien no culpaba al primer caballero de Fiana por volverse contra ella, ya que esto era obra de su desgraciado máster, pero no tenía más remedio que luchar contra dos temibles enemigos. Con eso, se preparó para la inevitable batalla. Vaya, menudo giro. Comentó Kisuke con cierta ironía en su tono, pero a la vez sonando un poco triste y decepcionado por cómo acabaron las cosas. No puedo evitar compadecerme por la frágil situación de aquella Saber.
Uri hizo una mueca de disgusto al ver esto también. Esa saber puede no ser una de las suyas ya que es una enemiga, pero no podía soportar la idea de que ella se enfrentara a dos enemigos al mismo tiempo, además de que Lancer había sido lo suficientemente honorable como para apoyarla frente a la maldita bestia que es Berserker. Lástima que el máster del Servant de la Lanza fuera todo lo contrario, siendo un auténtico mezquino y desalmado al abusar de la caballerosidad de su Servant y obligarle por la fuerza a aliarse con Berserker para atacar juntos a una indefensa Saber Azul. El Kinky realmente despreciaba a esa clase de gente cobarde y desagradable. Y si eso no fuera suficiente, lo más probable es que una vez que el dúo de Servants derriben al Saber Azul, pongan su mirada en una Mordred herida y una Inoue que todavía está curando a Kurosaki, y eso sería un gran problema. Para evitar esto, Uri solo pudo pensar en una única opción para salir de esta situación para todos. Neutralizar al Máster de Lancer. Teniendo en cuenta de dónde venía su voz, sospechaba que no estaba muy lejos y podía atacarlo incluso desde aquí. Sin embargo, el problema es que todavía no tenía idea de lo que era capaz de hacer ese hombre como mago. Todo lo que sabía relativamente poco de él es de lo poco que le contó a ver, siendo un profesor que enseña hechicería como uno de esos viejos sabios que educa a sus aprendices el uso de la magia y esas cosas, pero aparte de eso también era un aristócrata bastante influyente y perteneciente a una facción de bastante alto rango dentro de la Torre del Reloj. Por lo que estudió sobre la Torre del Reloj y pocas horas antes, estaba gobernada por una élite pseudo-aristocrática llamada los 12 Señores. Cada señor tiene un gran poder político dentro de la asociación por sí mismo, y ocupan el cargo de jefe o decano de uno de los 12 departamentos y del Departamento de Políticas de la Torre del Reloj. Por lo visto tienen un historial bastante largo ya que participaron en la construcción de la Torre del Reloj en su formación alrededor del año 500 después de Cristo, ofreciendo el terreno sobre el que construirla, financiando la construcción de la ciudad en la que se fundó y financiándola desde sus inicios hasta la actualidad. Se les considera responsables de la gestión del misterio en la era moderna, por lo que pueden compararse con los gobernantes del mundo de la hechicería. Si el hombre que se supone que es el máster de Lancer es uno de esos señores, eso significaría que estaría lidiando con un oponente bastante problemático y peligroso. Todavía no sabía qué tan fuerte son estos magos de tan alto rango, pero sospechó que tal vez no serían tan diferente a los Shinigamis de nivel capitán y a la vez un miembro de la nobleza de la Sociedad de Almas como el capitán de la Sexta División. Aunque claro, a diferencia del siempre estoico y frío hermano de Rukia, el máster de Lancer era arrogante, egocéntrico, condescendiente y no hacía falta decir más que bastante mezquino por el trato que le hizo al pobre Lancer. Típico de alguien que se encontraba en lo alto de la cadena alimenticia con privilegios especiales y le contentaba mirar al resto por encima del hombro. Uri podría aprovechar su ego y su exceso de confianza para intentar enfrentarlo, pero el Kinky no era tan idiota para hacer algo tan arriesgado como luchar de frente contra un mago de alto nivel ya que no sabía de lo que era capaz, sus hazañas y experiencias de lucha. Por otro lado, también podría llamar a Lancer a pesar de estar enfrascado en su lucha contra la otra Saber, y enviarlo a pelear donde estaban escondidos, y él no quería arriesgarse a tenerlo tan cerca de Inoue. Fue así como se quedó sin opciones. Entretanto, Mordred gruñó con rabia e indignación lo que estaba viendo. Aquel perro rabioso que casi estuvo a punto de matarla había decidido por suerte ignorarla, y se centró en su padre, pero no era eso lo que la molestaba. Por lo visto Lancer se había ofrecido a ayudar a su padre a luchar contra Berserker, pero su máster, como buen bastardo mezquino que era, no le gustó mucho la asociación y fue tan lejos para usar uno de sus sellos de comando para que se garantizara de que Lancer se aliara con Berserker y que ambos maten a su padre. Mordred se sintió realmente indignada por esto. En realidad, no le importaba lo que le iban a hacer a su padre, solo que no podía permitir que ellos obtengan la gloria de poder matar a su padre en este momento. ¡No! Es ella quien debería enterrar su espada en su cuerpo o decapitarla y no otro que no sea ella. Debería ser la que termine por segunda vez la vida del rey de los caballeros. No iba a permitir que una bestia rabiosa y un mísero lancero se lo arrebaten. Ella volteó la cabeza hacia atrás para ver a su máster aún en proceso de curación dentro de esa extraña barrera mágica creada por esa chica. Si bien aún se mantenía escéptica por las extrañas capacidades de la otra chica, pero tenía que confiar si su máster se salvaría. Con eso en mente, ella tomó su decisión. Escucha, quiero que te quedes ahí y cuides de este idiota hasta que termine, ¿entendido? Orime solo la miró sorprendida por sus palabras y no entendía a lo que se refería,
Pero justo cuando iba a preguntar, la Saber Roja no perdió el tiempo en ir directamente hacia la batalla de nuevo. Saber-san. Justo cuando Berserker había pasado del lado de Lancer, de repente fue pateado de espalda por la Saber Roja que lo envió a volar lejos y se estrelló sobre el suelo aparentemente aturdido. Lancer estuvo totalmente perplejo por la acción, pero no tuvo tiempo para procesar lo que había pasado cuando vio que la otra Saber abalanzaba diagonalmente su espada hacia él, pero este último logró bloquear el ataque a tiempo. Clan. Lancer hizo todo lo posible por bloquear el ataque. Debía de reconocer que tenía bastante fuerza en ello como la de su homólogo azul, pero no tanta, seguramente porque estaría exhausta por su combate contra Berserker. Utilizando su brazo libre, Lancer deslizó su otra lanza hacia la cabeza de su atacante para tratar de empalarla, sin embargo, ella reaccionó rápidamente ante el inminente ataque, ladeando la cabeza hacia un lado y la lanza solo atravesó el vacío sin antes rozar la mejilla. El caballero de la rebelión decidió separarse del caballero irlandés a pocos metros y se miraron mutuamente. El lancero irlandés estaba en calma sin mostrar ningún signo de cansancio en él, aunque tampoco se pudo decir de la guerrera rubia quien lucía exhausta además de un nuevo corte de sangre en su otra mejilla, y también se mostraba muy frustrada por eso. Sin embargo, no iba a permitir que eso la disuadiera a abandonar el combate. Ella no hará esto e incluso en estas condiciones tan lamentables. Lancer se quedó mirando expectante a la guerrera que se parecía bastante al rey de los caballeros y utilizando la información adicional que le daba el trono de los héroes, pudo identificar de quién se trataba. Ya veo, así que tú eres la desgracia de Camelot, ¿no? El caballero de la rebelión solo dio una gran sonrisa arrogante que enmarcó la cara. ¿Y qué si soy el que destruyó Camelot? ¿Eh? No eres más que la vergüenza de los caballeros, ni siquiera mereces ser caballero. Respondió Lancer con un tono desdeñoso en su voz. La sonrisa que adornaba la expresión de la Saber Roja se evaporó al instante antes de ser reemplazada por una mueca de desprecio, apretando los dientes con rabia y entrecerró peligrosamente los ojos por el insulto. «¡Bastardo!», gritó mientras cargaba como una bestia enfurecida hacia su oponente. ¿Cómo se atrevía ese bastardo a insultarla de esa manera como si fuera una escoria? Ella era la heredera al trono de Camelot y no dejaría que nadie le dijera lo contrario, especialmente su padre quien nunca le reconoció ese derecho, y desde entonces juró hacerle pagar por ello. Pero antes se encargaría de este maldito lancero. Clan Slash. A pesar del ímpetu de batalla del Saber Rojo que estaba dando, ella se encontraba en desventaja contra su nuevo oponente ya que aún estaba dolorida por la batalla anterior, pero ella siguió adelante tratando de ignorar el dolor. Te juro que me aseguraré de que sientas el doble de dolor aquí. Nadie me llama escoria y se sale con la suya. Gritó Mordred enojada. Lancer no respondió y continuó concentrándose con esa mirada indiferente que tanto odiaba el caballero rojo. Clan. Lancer se las había arreglado bien para defenderse de los feroces ataques de su oponente con su lanza y parecía que no iba a parar, sin embargo, poco a poco sintió que sus movimientos eran más pesados y lentos, seguramente por el cansancio. Deteniendo otro ataque, de nuevo Lancer dirigió su otra lanza hacia ella, solo que, en lugar de hacia la cabeza, fue directo hacia la abolladura del peto. Stab. Ga. Mordred se estremeció por el dolor punzante en su herida cuando la lanza casi se incrustó en el cofre. Ella retrocedió hacia atrás y luego comprobó la herida. Ese maldito bastardo había logrado perforar su armadura maltratada y casi consiguió atravesar la carne y llegar hasta un órgano vital, pero por fortuna no lo hizo. Sin embargo, no dejaba el hecho de que podría haber estado casi al borde de la muerte y ser empalada por esa lanza. Al igual que aquella vez en sus últimos momentos de su primera vida, cuando fue empalada por la lanza sagrada de su padre que puso fin a su vida. Mordred se encogió ante aquel recuerdo y no iba a permitir que eso se volviera a repetir nunca. Justo en el momento en que la Saber Roja iba a atacar, Berserker se levantó y puso su mirada en la Saber Azul y se lanzó al ataque. Clan. Lancer notó esto y cuando estuvo a punto de intervenir, de repente notó que la otra Saber no se lo permitiría cuando esta última cargó nuevamente con la guardia baja. Clan. Lancer juntó sus dos lanzas adoptando una forma casi de tijeras, y logró bloquear claramente entre las dos. Mordred gruñó de nuevo al ver su ataque detenido. Lancer entrecerró los ojos mientras resistía el ataque de su oponente. A pesar de querer acabar con la vida del caballero traidor por lo que hizo en el pasado, tenía otras prioridades más importantes como impedir que Berserker acabe con Artoria y tenía que deshacerse de esta primero. Giró su cuerpo junto al de su oponente cuya espada aún seguía pegada entre sus lanzas hacia la derecha, captando la atención de Mordred. ¿Qué crees que haces?
Preguntó la saber roja al Lancer irlandés. En vez de responder, el caballero irlandés empujó sus lanzas hacia adelante, obligando al otro caballero a separarse finalmente, y rápidamente levantó una pierna inclinada entre su muslo mientras la otra se quedó de soporte en el suelo. ¡Pam! Y al igual que Archer hizo con Berserker antes, Lancer golpeó a la saber roja de una patada en el abdomen que la obligó a estrellarse de nuevo en los contenedores. A diferencia de las dos anteriores, el impacto no fue tan brutal, pero la había dejado un poco aturdida, pero no inconsciente. Orihime escuchó desde a larga distancia el golpe y miró a Mordred estrellarse nuevamente. Sabersan. El caballero rubio salió de su aturdimiento y miró rabiosamente a Lancer. Este último lo miró con total indiferencia, levantó su lanza roja y se la lanzó hacia la rubia como una jabalina. Sabersan. ¡Cuidado! Stop. Ah. La lanza roja acabó perforando el muslo izquierdo de la rubia, haciendo que ella gritara de dolor y la lanza quedó incrustada en ella. Sabersan. Gritó Orihime en pánico antes de salir corriendo hacia donde estaba empalada Saber. Inoue-san. Gritó Uri tratando de detenerla, pero ella no lo escuchó. Lancer decidió ignorar a la saber roja ahora incapacitada y decidió ayudar a la otra. Poco después, llegó Orihime para socorrer a su saber. ¿Estás bien, Sabersan? ¿Qué estás haciendo aquí, idiota? Protestó Mordred a la pelinaranja. Deberías estar con Ichigo. Kurosaki-kun está bien. Respondió Orihime antes de agacharse hacia la pierna empalada de la rubia para ver la herida. Tal como pensaba no tenía buena pinta, pero podría tratar con ella. Aguanta, esto va a doler. Avisó Orihime antes de coger la lanza con ambas manos y luego jaló con todas sus fuerzas para tratar de extraerla del muslo. Mordred siseó de dolor mientras Orihime hacía grandes esfuerzos por retirarla, pero no podía. Estaba bien encajada. Entretanto, justo cuando Lancer iba a intervenir de nuevo en la pelea entre Berserker y la saber azul, de repente su cuerpo dejó de obedecer las órdenes de su cerebro, y de inmediato supo por qué. Lancer, pensé que te había ordenado que no atacarás a Berserker y que te aliaras con él. La voz de Kainet hizo eco en el puerto. Lancer frunció el ceño al escuchar las órdenes de su máster. Pero maestro. No toleraré más tu desobediencia. Además, esa otra saber aún sigue con vida. Mátala de una vez. Orihime y Mordred se encogieron al oír eso, y esta última solo podía mirar con rabia al ver que esto aún no había terminado y luego se fijó en Berserker aún luchando contra su padre y se dio cuenta de lo lejos que estaba para unirse a la lucha. Berserker. Gruñó Mordred con desprecio. De repente, como si la hubiera escuchado, Berserker dejó de atacar a Artoria y fijó su atención a la otra rubia que tenía la pierna izquierda discapacitada. Tras una breve pausa, el caballero negro decidió ignorar a la saber azul y dio un fuerte salto en el aire para aterrizar frente a las dos chicas. Las dos se congelaron cuando el caballero negro fijó su mirada en ellas como un guepardo hacia su presa. Inoue-san. Gritó Uri preocupado al ver a Berserker frente a las chicas. Orihime-san. Gritó también con preocupado. Berserker comenzó a caminar lentamente hacia donde estaban ellas, y estas últimas no podían hacer otra cosa que mirar algo temerosas del peligro que se aproximaba. ¿A qué estás esperando, idiota? Huye, que él solo viene a por mí. Avisó Mordred a la otra chica quien esta última miraba casi paralizada por el miedo. Orihime apenas escuchó las palabras de la serván rubia mientras su mente se dirigía hacia el monstruo oscuro que había causado tantos problemas a Mordred y casi mató a Kurosaki. Su mente todavía dudaba en huir y abandonar a la rubia a su suerte a pesar del miedo que sentía al presenciar de lo que este monstruo era capaz antes. El miedo que sintió fue comparable cuando vio a los primeros Arrancars llegar al mundo de los vivos, y aquel grandullón Yami casi matando a Chad de un solo golpe. ¡No! ¿No debería pensar en eso ahora? Ella tenía razón. No podía dejarse llevar de nuevo por el miedo. Había pasado por esto antes, y no iba a dejar que la dominaran de nuevo. Tenía que proteger a sus amigos. Con esa resolución, la chica decidió enfrentarse al caballero oscuro. El caballero negro cortó la distancia entre ellas y se preparó para apartar a la molestia que se interponía entre su objetivo y él. Y ya no podía soportar ver esto y se preparó para intervenir nuevamente apuntando su Jinrei Kohaku sobre el caballero negro esperando la oportunidad de disparar. Sin embargo, dudó por unos instantes debido a que Berserker estaba demasiado cerca de las chicas y por tanto casi al alcance del rango de tiro de sus flechas por lo que cualquier disparo podría alcanzar a una de ellas, Orihime en este caso, por accidente. A pesar de tener una buena confianza en su puntería, el Kinki no quiso arriesgarse en golpear a las chicas por error. Gruñó de frustración por este revés.
Debió de haberse arriesgado en intentar neutralizar al máster de Lancer para poder forzarle a que ordenase a su servant dejar de colaborar con Berserker y luchara junto a las dos Sabers contra el Caballero Negro. Pero ahora era demasiado tarde. Tal vez si me acerco lo suficiente con un Irenkyaku podría tener a ese monstruo a tiro. Eso fue lo único que se le ocurrió al Kinky para tener la situación a su favor y tal vez podría funcionar. Solo tenía que reunir el suficiente Reishi sobre sus pies para iniciar el salto. Berserker dobló un brazo hacia atrás, su mano cerrado en un puño, y luego lo abalanzó rápidamente hacia Orihime siendo su primera víctima. Sin embargo, Santen Kesun. Las otras tres horquillas se iluminaron como las demás, antes de salir volando de su cabello e inmediatamente formaron una barrera dorada en forma de triángulo justo enfrente entre Orihime y el puño de Berserker. El puño del último chocó con la barrera mágica y de repente fue desviado por el contacto como si algo lo hubiera repelido. Todos los que no lo sabían se quedaron perplejos mientras observaban la exhibición mágica. Berserker apenas vaciló, pero enseguida se recompuso y reanudó con su ataque, salvo que, emplearía más fuerza en su puño para poder destruir aquella barrera extraña. Sin embargo, Orihime ya estaba preparada para esto. Tsubaki. Añadiendo una cuarta horquilla más al escudo, Berserker dio su golpe más fuerte, pero en lugar de romperlo como él esperaba, el escudo pareció absorber el ataque y Tsubaki aprovechó la oportunidad para devolvérselo. Lo siguiente que ocurrió fue totalmente inesperado ya que una poderosa onda de choque envió al temible Servant de la locura a volar por donde vino como si hubiera sido golpeado por una explosión invisible y se estrelló fuertemente contra uno de los contenedores de carga destrozándolo por el fuerte impacto. Todos se quedaron atónitos al ver esto. ¿Esa extraña chica acababa de lanzar a esa peligrosa bestia por los aires? Uri y Kon también se quedaron sin palabras al ver el nuevo ataque de la chica, ya que era la primera vez que lo veían. Se suponía que el Santen Kesun era una técnica defensiva del Shun Shun Rika que consistía en repeler el ataque enemigo a través de una barrera de forma triangular como acaban de ver. Sin embargo, eso no incluyó una explosión instantánea que ocurrió repentinamente en el momento en que Berserker conectó su puño con la barrera como si la técnica se hubiera vuelto ofensiva. Uri se preguntó si este fenómeno era el resultado del intenso entrenamiento que Orihime había estado haciendo con Cha en estos 17 meses. En contraste con la confusión y desconcierto de la mayoría de los presentes, Kisuke era el único que mantuvo la compostura y dibujó una pequeña sonrisa en los labios. ¿Qué acaba de hacer?, preguntó Lancer todavía aturdido por lo que vio. Solo un momento después, el Caballero Negro surgió de entre los escombros del contenedor donde se estrelló y trató penosamente de mantenerse en pie. Luego reanudó su marcha, aunque pesadamente y cojeando un poco hacia las chicas. Orihime se puso en guardia lista para lo que venía de nuevo. ¿Puede seguir de pie después de eso?, preguntó Uri atónito por la resistencia que tuvo el monstruo luego de haber soportado muchos golpes. Debo admitir que es bastante resistente, como se esperaría de alguien de su clase. Comentó Kisuke con algo de admiración mientras observaba la forma oscura de Berserker caminar con dificultad. Sin embargo, hasta este punto creo que ya debería haber llegado a su límite. Su máster ya no debería estar soportando tal agonía. De inmediato Uri recordó sobre lo que estuvieron hablando él y Urahara sobre que uno de los mayores inconvenientes de tener un berserker como Servant es que este último era como un motor de gasolina improvisado que necesita una gran cantidad de energía mágica constantemente de su máster para mantenerse activo y el drenaje era más grande que cualquiera de los Servants. Entre la intensa y larga lucha contra Archer, luego contra las dos Sabers y por último el fulminante ataque de Orihime, no solo debería haber debilitado bastante al Servant de la locura, también debería haber pasado factura a su máster quien se estaría llevando la mayor parte del daño debido al gran drenaje de su energía mágica, por lo que esto podría poner su vida en grave peligro. Uri no sabía dónde se encontraba el máster de Berserker, si estará cerca o en ninguna parte, pero si podía rastrear su Reiatsu/Oi, podría localizarlo y neutralizarlo ahora que estaría indefenso ante un ataque furtivo. Con eso en mente, se preparó para buscarlo. No creo que sea necesario, Ishida-san, dijo Kisuke repentinamente como si hubiera adivinado las intenciones del Kinky. Este último lo miró para verlo lucir con una mirada serena. Esperemos un poco más para ver qué hará el máster de Berserker en estas condiciones. Uri no estuvo seguro si esperar fuera la mejor opción, pero no dejó que las dudas lo distrajesen y decidió seguir el consejo del ex capitán y esperar qué pasará. Incapaz de soportar este insoportable dolor interno, el máster de Berserker se agachó en el suelo y vomitó sangre de su boca. Después de un momento de jadear como un animal moribundo, la persona habló.
Maldito berserker. Le ordené que solo atacara a Archer y a nadie más. Todo su cuerpo temblaba violentamente, sus venas se hinchaban como si estuvieran a punto de explotar. Ya no podía soportar esta cruel tortura de enviar su energía mágica hacia su servant sin el riesgo de que le restara su energía vital y colapsara como resultado. ¡No! Todavía no podía morir ahora. No ahora. Todavía tenía una misión que cumplir. Fue así que levantó una mano con sus sellos de comando y dijo lo siguiente. Berserker, te ordeno que regreses aquí y dejes la pelea. El sello se encendió instantáneamente y una sección desapareció. Justo cuando el caballero negro dio otro paso, de repente se detuvo abruptamente y no continuó más. Todos vieron esta acción con expectación, esperando un posible movimiento. No fue así cuando de repente su cuerpo se desvaneció en un susurro de polvo negro. Todos observaron en silencio la desaparición repentina del caballero negro, algunos en confusión y otros sabiendo muy bien lo que había pasado. Como podrás observar, nuestro querido amigo ha decidido dejarnos en esta agradable velada. Comentó Ryder al ver cómo Berserker desapareció, seguramente porque su máster lo habría ordenado. Una vez que todo estuvo en calma, Ryder se fijó en el lugar donde se suponía que debería estar el máster de Lancer. Escucha, máster de Lancer, no voy a seguir tolerando esto por mucho más tiempo. Gritó Ryder tan alto como pudo para que el primero lo escuchara. No oses interferir jamás en el duelo de dos honorables caballeros con tus artimañas. Más vale que ordenes a Lancer que se retire de inmediato. De lo contrario, si sigues humillándole de esta manera, me uniré a los dos Sabers. Dudo que solo Lancer tenga posibilidades contra nosotros tres. ¿Qué harás? Desde su escondite, Kainet se burló con dureza al ver cómo ahora todo se volvía en su contra. Ciertamente había estado seguro de que, junto con Berserker, podría haber ganado esta primera ronda, pero ahora que Berserker se había ido y el rey de los conquistadores se había unido a los dos Sabres, sus posibilidades de ganar eran nulas. Se sintió completamente deshonrado, pero logró escupir las palabras a regañadientes. Retírate, Lancer. Se acabó por hoy. Tras ese comando, Lancer pudo finalmente recuperar el control de sus extremidades, lo cual fue una señal inequívoca de que estaba libre de la influencia del primer sello. Levantó un brazo para verse la mano, abriéndola y cerrándolo para confirmar su dominio ahora sobre sus músculos, y una vez visto los resultados satisfactorios, el Lancer irlandés se dirigió hacia donde estaba la saber roja con su otra lanza aún empalada en su muslo izquierdo. Viendo cómo Lancer se aproximaba hacia ellas lentamente, Orime se puso en medio con una pose de defensa con los brazos extendidos en cada lado y mirando firmemente al hombre acercarse. Lancer se detuvo momentáneamente. Solo vengo a recuperar mi lanza. No te preocupes. Orime apenas bajó la guardia algo insegura sobre las intenciones del servante enemigo, pero este último no dijo nada más cuando reanudó su marcha tranquilo. Con un poco de vacilación, Orime se hizo a un lado dejando pasar a Lancer hasta pararse frente al caballero traidor. Esta última seguía mirándolo con desprecio y recelo, pero este lo ignoró mientras solo se fijaba en su lanza aún empalada en el muslo. Sin esperar nada, cogió con la mano libre la empuñadura de la lanza y con prisa, la extrajo de la pierna. ¡Gaa! Mordred lanzó un pequeño grito de dolor al sentir cómo se le extraía la lanza roja de su pierna y cayó de rodilla. ¡Sabersan! Gritó Orime preocupada mientras fue a socorrerla. Mirando un poco la punta de su lanza ensangrentada con la sangre del traidor, Lancer se volvió hacia Ryder. Tienes mi gratitud, rey de los conquistadores. El servant grande le dio una gran sonrisa amistosa en la cara. No pasa nada, hombre. Me encanta ver cómo florecen las flores en el campo de batalla. Con un asentimiento de respeto se volvió hacia la saber azul, quien esta última da un asentimiento de cabeza, y este lo mismo antes de que su cuerpo se desvaneciera de la vista. Inoue-san. Orime escuchó el grito de Ishida y volteó hacia la izquierda para ver a este último correr hacia ella. Ishida-kun. El Kinky llegó a donde estaba Inoue con una Mordred herida con seguridad. ¿Estás bien? Sí. Respondió la chica peli naranja antes de volverse hacia Mordred. La primera apoyó el brazo blindado del último alrededor de su cuello antes de poder levantarla con poco esfuerzo hasta ponerse de pie. ¿Cómo está Kurosaki-kun? Ya está casi recuperado, no te preocupes. Orime sonrió aliviada al oír eso, y aunque Mordred no lo mostraba, también estaba aliviada de que ese idiota aún estaba con vida. Así podría reprenderle sobre lo que hizo. Oi, ¿estás bien? Los dos adolescentes vieron como Ryder aún montado en su carro se acercó a ellos y se detuvo a unos metros de ellos para inspeccionarlos. Me alegro de ver que están bien. Buen trabajo.
Los dos adolescentes no pudieron decir si estaban agradecidos por el enorme cumplido del Servant, considerando que no los había ayudado cuando más lo necesitaban y él permaneció al margen, excepto cuando intervino para persuadir al maestro de Lancer de que dejara la pelea. A pesar de la incertidumbre que sentían, querían respuestas. ¿Por qué no fuiste a ayudarla, Ryder? ¿De qué estás hablando? Preguntó Ryder sonando obviamente confuso. ¿No recuerdas que mientras estábamos forjando nuestra alianza, tu saber y yo acordamos no interferir en el combate del otro? Yo he cumplido con mi palabra y ya le había advertido que, si alguna vez estaba en serios problemas, no estaría allí para salvarla. Mordred gruñó al escuchar eso. Como si alguna vez tuviera que ser salvada por un maldito bárbaro. Por cierto. Dijo Ryder ahora mirando a Orihime. Lo que has hecho antes con ese negro loco ha sido increíble, chica. Definitivamente eres una buena luchadora. Orihime no pudo evitar sonrojarse ante el elogio del enorme Servant. Ah no. Uri y Orihime se pusieron en guardia al escuchar una voz muy cerca de ellos y vieron de que se trataba de la mujer albina que se supone que era la máster de la otra saber. Ella estaba a pocos metros de ellos con una cara de preocupación. Cuando ella se puso a vista de los dos adolescentes y de la saber roja, no pudieron evitar mirarla extrañados por su apariencia poco inusual en sus rasgos. Se notaba que no era japonesa y debía de ser occidental, pero su distinguido cabello plateado, piel pálida y extraños ojos carmesí indicaban que no parecía ser humana de alguna manera. De hecho, era algo poco común verla. Vosotros dos sois amigos de aquel chico, ¿verdad? La mujer hablaba en un dialecto al que Uri pudo reconocer bien como alemán, y en el modo en que habla parecía preocupada. ¿Está bien ese chico? Uri y Orihime solo podían mirar sin comprender por la reacción de la extraña mujer. Se suponía que eran enemigos en esta guerra, y de repente se preocupa por ellos. Me he dado cuenta de que sois muy jóvenes, ¿cuántos años tenéis? Preguntó la albina a continuación. Los adolescentes no podían creer lo que estaban escuchando. ¿De verdad está preguntando eso ahora? ¿Qué pretende? Irisbiel. Ahora los adolescentes se volvieron hacia la fuente de la otra voz, siendo la otra saber quién se apresuraba en llegar hacia la mujer albina. Cuando la saber azul se paró al lado de Irisbiel, los ojos de los adolescentes se agrandaron en shock al verla de frente un poco cerca, mientras Mordred solo daba una mirada de rabia y odio hacia ella. Cabello rubio dorado. Ojos esmeraldas. No cabía la menor duda de que ella era exactamente idéntico a su saber como si fueran gemelas, e incluso se fijaron a esta última para confirmarlo. Sí, estoy muy bien, saber. Respondió Irisbiel con una sonrisa antes de volverse hacia los adolescentes atónitos. Disculpad, sé que no debo hablar con vosotros teniendo en cuenta de que somos enemigos en esta guerra, pero no dejo de preguntarme si alguno de vosotros o aquel chico al que Berserker mató era el máster de ella. Habló ella con solemnidad hacia los adolescentes. Los amigos de Ichigo estaban casi sin palabras y se mostraban casi vacilantes de querer responder, pero enseguida Uri recuperó la compostura y habló. Para responder a tu pregunta. Sí, aquel chico es el máster de nuestra saber, y a pesar de haber recibido aquel golpe mortal, podemos salvarle e impedir que muera. La expresión de la mujer se alivió ligeramente al escuchar eso. Menos mal. Antes de que cualquiera pudiera preguntarle sobre por qué se mostraba tan preocupada, la saber azul habló también. Será mejor que nos vayamos de inmediato. ¿Eh? Bien. La albina respondió antes de volverse hacia los adolescentes e inclinarse levemente en señal de respeto. Espero que tengan cuidado. Ella y su saber se volvieron y comenzaron a alejarse, pero uno no quería que eso sucediera. Espera. ¿A dónde crees que vas? Ladró la saber rojo de repente para sorpresa de los amigos de su máster. Estoy hablando contigo. La saber azul no se detuvo y siguió caminando ignorando las llamadas de su persistente hijo. Aún no hemos terminado. Lucha conmigo. Saber-san. Exclamó Orihime preocupada. ¿Qué estás diciendo ahora? Preguntó Uri confundido. Ya no estás en forma. Desafortunadamente, Mordred ignoró las palabras de los adolescentes mientras seguía mirando desafiante a su padre. Este último también la miraba en silencio, sin decir nada con una expresión ilegible en su rostro y ojos apáticos. Decidió mirar al frente y seguir caminando. Esto enfureció aún más a Mordred. ¿A dónde vas? ¿Me estás ignorando de nuevo como cuando te revelé mi linaje? ¿Vas a ignorarme de nuevo como un mero error que no valdría la pena tu tiempo como esa vez en esa maldita colina? Esta vez la expresión de la saber azul vaciló un poco al escuchar eso, pero decidió no mostrárselo a nadie y siguió adelante. Mordred apretó los dientes con pura rabia al ver esto y no iba a permitir que la ignoraran de nuevo.
Maldito seas, no te escapes. Gritó mientras trataba de lanzarse hacia ella a pesar de que los adolescentes se esforzaban por contenerla. Te dije que no huyeras, Arthur. De repente, Uri y Orihime se congelaron al escuchar lo último que dijo. ¿Arthur? Fue así como Mordred logró liberarse de sus captores y se dirigió directamente hacia su padre, pero después de unos pocos pasos, el dolor en su muslo izquierdo le pasó factura, obligándola a perder el equilibrio y desplomarse de rodillas al suelo. Artoria vio esto y no pudo evitar sentir un poco de pena por ella, pero no se pudo hacer nada. El destino fue realmente cruel y sin escrúpulos. Con eso en mente, continuó alejándose. Mordred miró hacia arriba mientras su padre continuaba ignorándola mientras se alejaba de ella como algo que no valía la pena ver. Esto la enfureció aún más y trató de levantarse de nuevo, pero el dolor la obligó a quedarse en el suelo impotente. Sabersan. Gritó Orihime de preocupación mientras ella e Ishida corrían hacia ella para ayudarla. ¿Estás bien? Mordred ignoró por completo a la otra chica mientras escondía su rostro en el suelo, ocultando la ira, la tristeza y la humillación que sentía al sentirse tan indefensa en estas condiciones por no hacer nada y demostrar que estaba a la misma altura que su padre, pero la realidad era tan lejos como la distancia a la que se encontraban. Patético. Realmente patético. Simplemente, todavía estaba lejos de ser tan fuerte como ella. Mierda. El caballero maldijo mientras golpeaba su puño blindado contra el pavimento causando un pequeño agujero. Ninguno de los dos se atrevió a preguntar sobre el comportamiento atípico del caballero mientras miraban a este último con una mezcla de pena y confusión. Y así terminó la primera batalla.